Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos en el año de 1863, en la guerra que ustedes pueden llamar como les parezca, la guerra de secesión, la guerra en la lucha contra el esclavismo, la guerra civil de los Estados Unidos. Lo cierto es que fue una guerra atroz, atroz. La cifra de muertos que se calcula con mayor énfasis es de 750,000. Pero no se les olvide que eran los Estados Unidos de hace siglo y medio, de 1863. Entonces, 750,000 muertos de entonces serían 3 o 4 millones de muertos en los Estados Unidos de hoy. Los grandes comandantes de los ejércitos, que se llamaba el uno el Confederado, el otro el de la Unión, eran el general Ulysses Grant, que seguía las órdenes o que estaba pues a disposición del presidente Lincoln, que tuvo una actuación definitiva en el curso de la guerra, y enfrentándose a Ulysses Grant estaba el general Lee, Robert Lee. Lee era el gran general de los estados confederados, de los estados que le hacían frente al Estado de la Unión. El tiempo corría y corría en contra de los ejércitos que comandaba el general Lee. Él lo sabía, todos lo sabían. Mientras más se demorara la guerra, mayores posibilidades tenían los de la Unión de ganarla. Era un problema de recursos, era un problema de decisión quién podía soportar más los azares de una guerra tan demoledora como esa. Luego se necesitaba una batalla decisiva. Los del sur lo sabían, o llegaban a una batalla decisiva o simplemente estaban perdidos. Entonces, por eso el general Lee, general de extraordinarias ejecutorias y de inmensa capacidad militar, dio la orden de avance para caer sobre los estados del norte e inclusive sobre la capital. El general Ulysses Grant no estaba en el sitio de los acontecimientos que vamos a describir, porque lo que fue un pequeño encuentro de avanzadas se convirtió en una batalla definitiva, la batalla de Gettysburg. Sobre esa batalla escribiría y pronunciaría Abraham Lincoln una de las oraciones más memorables que se recuerde en la historia política del mundo. Gettysburg. Los primeros encuentros que se dan el 30 de junio es un encuentro sin importancia, pero rápidamente de lado y lado se mandan refuerzos y lo que era un encuentro sin importancia se convierte en la batalla decisiva. Hay un momento en que esa batalla está prácticamente resuelta en favor de los ejércitos del sur, cuando vino una orden que nadie ha entendido todavía y que cambió el curso de la guerra. Vamos a leer lo que estaba pasando en el primer día de confrontación entre los dos ejércitos, descrito por Jesús Hernández, un gran historiador de la llamada Guerra de Secesión. El pánico se desencadenó entre las filas de la Unión, convirtiendo al poco tiempo la retirada en desbandada. Los soldados, arrojando sus armas, corrieron a refugiarse entre las callejuelas de Gettysburg. Los sudistas, los del general Lee, aclaremos, lograron bloquear las salidas atrapando cerca de 2.500 prisioneros. El impulso vencedor de los confederados parecía ya irresistible, pero fue en ese momento cuando se extendió la orden de volver atrás. Los soldados sureños no entendían cómo era posible que tuvieran que retirarse, pero obedecieron. Y obedecieron y perdieron la batalla y perdieron la guerra. Nadie ha entendido nunca cómo se dio la orden
de retroceso de las tropas del sur cuando tenían ganada la batalla de Gettysburg y perdido el ejército de la Unión. Uno de esos acontecimientos imprevistos en los destinos humanos y que tienen importancia decisiva en el curso de los acontecimientos y que nadie se puede explicar. ¿Por qué dieron la orden? ¿Partió del general Lee? ¿Quién dio la orden de retirarse cuando habían ganado, cuando Gettysburg estaba prácticamente en manos de los sureños, cuando los confederados estaban ganando? Les dieron la orden de retirarse y cumplieron. Cuando llegaron los días segundo y tercero de la confrontación, ya el ejército de la Unión tenía unos refuerzos que resultaron definitivos para cambiar el curso de los acontecimientos. El general Longstreet, por ejemplo, generales definitivos que Lee no sabía cómo manejar, cómo tratar. Los refuerzos que llegaron para la Unión fueron definitivos. A las 3 de la tarde del tercer día, las baterías unionistas habían quedado también destruidas. Y hay un acontecimiento increíble. Viene un bombardeo enorme de las tropas confederadas y dan por hecho que la artillería de la Unión ha quedado destruida. Entonces marcha la infantería del sur, segura de coronar la victoria, y de pronto descubren, ya demasiado tarde, que las baterías, los cañones del norte estaban intactos y empieza un trueno brutal que cae sobre los confederados y los destruyen. La Unión ha ganado la batalla de Gettysburg. Es el año de 1863. En unos días como estos, porque son 3 días de grande batalla, y el 3 de junio ya está decidida prácticamente la suerte de la guerra. Sigue, continúa, hay más movimientos, hay más enfrentamientos, pero ya el sur está perdido y ya los ejércitos de Ulysses Grant son vencedores. Y por eso será en Gettysburg donde Lincoln celebre la victoria y pronuncia un discurso memorable en los anales de la historia política del mundo. El discurso de Gettysburg. Hay grandes discursos en la historia de la humanidad y este es uno de ellos, el discurso de Gettysburg, pronunciado por el presidente republicano Abraham Lincoln, que pocos días después, ya con la victoria en la mano, sería asesinado cobardemente en una exhibición de teatro donde prácticamente se celebraba la victoria. Abraham Lincoln. No obstante, es el gran vencedor, así lo recuerda la historia, y su discurso de Gettysburg es el discurso más memorable de cuantos se pronunciaron en los Estados Unidos. Tal vez así, tal vez no exageremos. Y esto ocurría exactamente un día como hoy, 1 de julio, en el año de 1863, cuando el ejército de la Unión, que estaba perdido, gana la gran batalla de Gettysburg. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.